Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Después del ingreso glorioso a Jerusalén el domingo de Ramos, durante la semana siguiente, dice San Mateo en el capítulo 23 de su Evangelio, que Jesús habló a la gente y a sus discípulos en el templo. Y encontramos unas duras invectivas contra las autoridades religiosas de la época. Comienza Jesús a decir, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Tú, Señor, rechazas la falta de coherencia. En positivo nos invitas a decir y a hacer, a cumplir la voluntad de Dios que anunciamos, a identificarnos con ella. Por eso explicas el motivo de tus críticas a esos personajes. Ellos lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos mismos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. En su exhortación apostólica, que es un poco su programa de gobierno, el Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, aconseja preparar el anuncio del mensaje cristiano un poco de esta manera. Dice, quien quiera predicar, primero debe estar dispuesto a dejarse conmover por la palabra y hacerla carne en su existencia concreta. Benedicto XVI decía lo mismo, invitaba a preparar la homilía del domingo desde el lunes, llevándola a la oración toda la semana, aplicándosela a la propia existencia. Hacer la carne en su existencia concreta, dice Francisco. De esta manera, la predicación consistirá en esa actividad tan intensa y fecunda que es lo que dice Tomás de Aquino, comunicar a otros lo que uno ha contemplado. Por todo esto, concluye Francisco, antes de preparar concretamente lo que uno va a decir en la predicación, primero tiene que aceptar ser herido por esa palabra que herirá a los demás. Esto tiene un valor pastoral. También en esta época, la gente prefiere escuchar a los testigos. San Agustín diría en esta misma línea, antes orar que perorar. No ser como estos fariseos que todo lo que hacen es para que los vea la gente, que dicen pero no hacen. Jesús nos está invitando a obrar con rectitud de intención, a movernos para dar gloria a Dios, no solo por motivos humanos. Digo no solo porque motivos humanos siempre tendremos, ¿no? Pero que la idea de fondo, que la motivación principal sea la gloria de Dios. Al comienzo de la obra, San José María predicaba mucho esta idea. Bueno, es una de esas ideas fundamentales o fundacionales. Para Dios toda la gloria, queremos que Cristo reine, todos con Pedro Jesús por María. Y en sus recuerdos pone como con gratitud haber visto que algunos de esos jóvenes hicieron unos arreglos en el centro y quedó bien y pusieron DOG, De Omnis Gloria. Quedó muy contento de ver que habían entendido su espíritu, ¿no? Que el importante no era ellos, sino la gloria de Dios. Y de hecho hay un punto en camino que lo dice así, el yo debe desaparecer. Para Dios toda la gloria. Y si dar gloria a Dios es manifestar la grandeza del Creador, en el caso de nosotros, los seres humanos, tiene más importancia porque comporta la decisión voluntaria de hacerlo.
San Juan Pablo II resumía la doctrina sobre la gloria de Dios distinguiendo entre la gloria interior y la gloria exterior. Y dice que lo que la Biblia llama gloria de Dios es ante todo Dios mismo, la gloria interior, la infinita perfección de la divinidad en la Trinidad de personas, la plenitud de verdad y de amor en ese contemplarse y donarse recíproco y por tanto en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con la creación del mundo comienza una nueva dimensión de la gloria de Dios, concluye el Papa polaco, gloria llamada exterior para distinguirla de la precedente. Y bueno, pues Burjar y López comentan que esa gloria interior de Dios se identifica con la santidad de Dios, con el amor de Dios, como son tres modos de referirse a la misma realidad. Y resumen las consecuencias de esta doctrina en la vida cristiana. Para el cristiano, dar gloria a Dios equivale a ser santo. Y la santidad consiste en amar a Dios con el amor que el Espíritu Santo derrama en los corazones. Entonces, vemos por contraste que era precisamente lo que el Señor criticaba en los fariseos, que decían pero no hacían, que hacían para ser vistos y no para dar gloria a Dios. El Señor nos está invitando de esta manera, en esta recta final del Evangelio, en este tiempo final del ciclo litúrgico, a ser santos, a amar a Dios con el amor que el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones. Y así renovamos en este momento también nuestra voluntad, nuestro deseo de dar mucha gloria a Dios con nuestra pobre correspondencia. Vemos entonces que ese dar a Dios toda la gloria es todo un proyecto de vida, el más grande que se puede plantear una persona, pero que sus consecuencias se manifiestan en actitudes cotidianas. No son simplemente buenas intenciones, palabras bonitas, sino que hay que encarnarlo en el día a día, en actitudes como la rectitud de intención. Bueno, continuemos considerando el discurso de Jesús. Para que quede claro que no son críticas etéreas, el Señor da ejemplos concretos de esa actuación que podríamos llamar de cara a la tribuna que hacían los escribas y fariseos. Ellos alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. En la ley aparecía esa frase de que había que tener frente a los ojos la ley del Señor, y entonces se habían inventado esas filacterias, que eran unas tiritas con las palabras de Dios para cumplir literalmente la voluntad del Señor. Pues bueno, estos como para que se dieran cuenta que eran más fieles en el cumplimiento, entonces las hacían más largas, ¿no? Como para que pareciera que se lo tomaban más en serio. Y el Señor lo critica. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Es decir, ellos hacían ostentación pública de su piedad. De pronto era más importante en lo que pensaban las gentes que los vieran en su devoción, más que en su trato directo con el Señor. Un poco lo que vemos en la parábola del fariseo y el publicano, que Jesús critica tanto, caricaturizando pues esa piedad del fariseo que se sienta en la primera fila y le da gracias a Dios porque es tan bueno. Y dice que vuelve justificado en cambio el publicano que se hace en la última fila y no se atreve a mirar al cielo, ¿no? Parece ridículo, ¿no? Esa búsqueda del reconocimiento social por la piedad y por la actuación, pero a veces podemos actuar así también nosotros. Hoy día nos medimos por la aceptación social, por la popularidad en las redes, por los likes que reciben nuestras publicaciones. Tenemos que anunciar todo lo que hacemos, aún lo más insulso, dónde estamos, qué estamos comiendo, quién nos acompaña, las reacciones que generamos, etc. El Papa Francisco predicaba que estas actuaciones se deben a la apariencia, en última instancia a la vanidad. Y decía que
cubre la verdad de nuestro corazón, esa vanidad. Es un peligro, ¿no? La vanidad nunca se cura, no sana jamás, decía, y es venenosa. Sigue llevando la enfermedad a tu corazón, llevándote a esa dureza de corazón que te dice, no vayas al Señor, quédate. La vanidad es precisamente el lugar para cerrarse a la llamada del Señor. En cambio, la invitación del Señor es la de un padre, de un hermano que te dice, ven, hablemos, al final soy capaz de cambiar tu vida. Hablar con el Señor. Él sabe lo que somos. Lo sabemos, pero la vanidad siempre nos invita a taparlo. Que el Señor nos ayude. Ahí vemos, claro, que una manifestación de humildad es el conocimiento propio. Y la soberbia nos impide conocernos. Le pone disculpas, tapa, no deja que veamos nuestros defectos. Por eso es tan importante ir al Señor, conocerlo, tratarlo, para mirarnos en su espejo, para sentirnos reprendidos por su invitación a la santidad. Y desde la humildad de sabernos poca cosa, de sabernos pecadores, de sabernos necesitados, Él obrará y nos identificará con Él a través de su misericordia para que efectivamente nos parezcamos a Él. Pero hace falta este camino y por eso es tan importante y que es llamativo que aparezca así en esta recta final del año litúrgico. O sea, como las últimas enseñanzas del Señor. El Señor se despide, ya este es el quinto discurso de los 5 que caracterizan el Evangelio de Mateo, pues el último es el escatológico, y como apertura a esa predicación sobre la vida eterna, nos realza la importancia de la virtud de la humildad. Y por eso continúa con sus consejos específicos. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, porque uno solo es su maestro, y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre suyo a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro, el Mesías. Y concluye, el primero entre ustedes será su servidor. Bueno, en la iglesia se puede llamar padre en el sentido de aquellos que son ministros y que representan la paternidad de Dios, ¿no? Como dice San Pablo, ¿no? Bienaventurado sea Dios Padre, de quien procede toda paternidad en los cielos y en la tierra. Pues llamamos padres a los sacerdotes, Santo Padre, al Papa, pero porque a través de ellos vemos que en su predicación y en su invitación a la santidad, el Señor nos va hablando. Pero desde luego todos somos hermanos y el primero entre ustedes será su servidor. El que más autoridad tenga está más llamado a servir. Y ahí vamos a entrar en la segunda parte de esa manifestación de la virtud de la humildad. Y es pues imitar el ejemplo de Cristo. Todas estas recomendaciones nos recuerdan el modelo de humildad que Jesús nos brinda con su ejemplo de vida y con el resto de su predicación. Desde el primer momento hasta el último, Jesús está hablando de esto. Desde la encarnación, desde su nacimiento en un pesebre, bueno, ya es bastante humildad hacerse hombre, ¿no? Nacer en una cueva de animales, por toda corte unos pastores. Luego de allí viene la persecución, la muerte de los niños, de los santos inocentes, con el consecuente destierro en Egipto, ser desplazado, vivir en una familia pobre, perteneciente a un pueblo oprimido por el Imperio Romano, más también la humildad de siendo Dios, creador de cielo y tierra, vivir como un ciudadano más, cumpliendo fielmente sus obligaciones cívicas y religiosas. Y además vivió y enseñó Jesús que no había venido a ser servido sino a servir. Es casi como un lema de vida. No he venido a ser servido sino a servir. Una actitud que se manifestaba en la disposición a ayudar hasta el cansancio a las multitudes, a los necesitados, como la viuda de Naín, entre la mujer samaritana, los esposos de Caná, etc. Esta disposición quedó plasmada en sus últimos momentos en la tierra, como vemos en el cenáculo, en la última cena, antes de comenzar la comida, la cena pascual, en la que el Señor iba a instituir la Eucaristía,
Como proemio, el Señor les lavó los pies a sus discípulos. Labor de esclavo, servicio humillante. Se inclina para lavar sus pies sucios, dice Benedicto, para lavar nuestros pies sucios. Y les indica que hagan lo mismo entre ellos, que se sirvan entre sí, que se laven los pies los unos a los otros, que sean esclavos los unos de los demás. Y después formuló ese mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y una vez más plantea, el modelo es como yo los he amado. ¿Y hasta dónde nos amó Jesús? Pues ese amor suyo por la humanidad llegó hasta el extremo de ofrecer su vida en el Calvario, cargando sobre sus hombres inocentes el castigo que merecían nuestros pecados. Y como si todo esto fuera poco, se quedó en la Eucaristía, escondido en el sagrario para acompañarnos de cerca. Esa es como una última manifestación de humildad, ese quedarse en el sagrario, convertido en una cosa, en un pedazo de pan, expuesto a las vejaciones, expuesto al olvido. San José María le llamaba el gran solitario, así como el Espíritu Santo decía que era el gran desconocido. Jesucristo sacramentado pues nos está esperando y a veces rehuimos, lo dejamos solo, no vamos a visitarlo. Bueno, por su humildad se queda ahí para una sola persona que pueda pasar, para alguien que necesite su consuelo, su compañía, ahí en esa caja sin máximo valor. Aunque procuremos hacerla lo más digno que podemos, pues no, ningún material en la tierra es digno de guardar al Señor. Estos días estaba en un congreso, en una universidad, y de hecho una especie, el auditorio era la capilla, y hablaba con un amigo: qué pobreza, pues con todo el respeto, qué pobreza hay donde no se tiene la Eucaristía, ¿no? Solamente pues un púlpito para exponer la palabra, pero también mirándolo en positivo, la riqueza de la Iglesia Católica, donde tenemos la palabra, también la humildad de Dios, haberse hecho palabra, y esa palabra, ese verbo, haberse encarnado. Pero luego está la otra mesa, ¿no? La primera mesa, la mesa de la palabra, pero la mesa de la Eucaristía. Incluso la decoración nos llamaba la atención, unas cortinas como tratando de mostrar algo que no está, ¿no? De buscar esa presencia que hemos de dar mucha gracia a nosotros, los católicos, de tener esa presencia sacramental de Jesús y de admirarla, de valorar qué grande es el Señor, cuánto nos ama, habiéndose encarnado, habiéndonos enseñado, habiendo dado su vida por nosotros y sobre todo habiéndose quedado en este maravilloso portento de su amor, sacramento de unidad, vínculo de caridad, que es la Eucaristía. Bueno, un poquito podemos, de entre tantas manifestaciones de humildad, podemos quedarnos con esta, el espíritu de servicio. Es uno de los puntos claves del legado que Jesús da a su iglesia. El mayor entre ustedes será su servidor. Inspirado en estas enseñanzas, San José María recomendaba en la segunda de sus cartas pastorales a sus hijos una frase llena de sabiduría y como consecuencia de esas enseñanzas de Jesús. Decía el fundador del Opus Dei: casi todos los que tienen problemas personales los tienen por el egoísmo de pensar en sí mismos. Es necesario darse a los demás, servir a los demás por amor de Dios. Ese es el camino para que desaparezcan nuestras penas, porque los santos son los hombres más felices, ¿no? Darse a los demás, servir por amor de Dios. La mayor parte de las contradicciones tienen su origen en que nos olvidamos del servicio que debemos a los demás hombres y nos ocupamos demasiado de nuestro yo. Y concluye con una frase que es un consejo de santo, ¿no? Entregarse al servicio de las almas, olvidándose de sí mismo, es de tal eficacia que Dios lo premia con una humildad llena de alegría. Por eso Jesús concluye esta enseñanza afirmando: el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Esa es una de las acepciones de la Iglesia como hospital de campaña que le gusta mencionar al Papa Francisco. Por ejemplo, en su viaje al Congo en febrero del 23, explicó que para él la Iglesia tiene la vocación del hospital, del servicio para el cuidado, la curación y la vida. Entonces decía que una de las cosas más feas de la Iglesia es el autoritarismo, un poco como el de los fariseos que menciona el Señor, que es por lo demás un espejo de la sociedad herida por la mundanidad y la corrupción. En cambio, la evocación de la Iglesia es hacia las personas heridas. Hoy en día esta imagen es aún más válida, decía, teniendo en cuenta el escenario de guerras que estamos viviendo. La Iglesia debe ser un hospital que va donde la gente está herida. La Iglesia no es una multinacional de la espiritualidad, concluía. Miren a los santos. Sanar, curar las heridas que sufre el mundo. Sirvan a la gente. Esto en concreto era un espacio de diálogo con sus hermanos jesuitas y entonces les decía, la palabra servir es muy ignaciana. En todo amar y servir es el lema ignaciano. Y entonces sacaba como conclusión de este viaje, quiero una iglesia de servicio, una iglesia pobre y para los pobres, dijo en alguna otra ocasión. Y mirando esto del servicio como una manifestación clara de la virtud de la humildad, no puedo dejar de citar una explicación que escribió Javier Echevarría sobre el significado de ese lavarse los pies los unos a los otros que dijo Jesús en el lavatorio de la última cena. ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Cómo llevarlo a la práctica en nuestra vida de hoy? Y entonces decía, lavar los pies los unos a los otros lleva consigo tantas cosas concretas, porque ese limpiar de que se habla nace del cariño. Y el amor descubre mil formas de servir y de entregarse a quien se ama. Y concluía, en cristiano, lavar los pies significa sin duda rezar unos por otros. Que puede ser eso, en el rosario, o rezar un acordados a la Virgen por las personas con las que uno convive, por personas que sabe que están necesitadas, llevarlas a la misa. Rezar unos por otros. Dar una mano con elegancia y discreción. Facilitar el trabajo. Adelantarse a las necesidades de los demás. Ayudarse unos a otros a comportarse mejor. Corregirse con cariño. Tratarse con paciencia afectuosa y sencilla, que no causa humillaciones. Alentarse a venerar al Señor en el sacramento. Emularse mutuamente en ese ir a Jesús con las manos cargadas de atenciones de cariño a Él y a nuestros hermanos. Lavar los pies implica colmar la propia vida de obras de servicio sacrificado y gustoso, de mediación apostólica cumplida con alma sacerdotal. Creo que en eso hoy día podemos estar más necesitados. No sé, como hay como una especie de tendencia al encerrarse en uno mismo, en el televisor, en el teléfono, en los asuntos pendientes de uno mismo. Bueno, pero ahí se puede ver una serie, se puede atrasarse pues también de pronto de una literatura, lo que sea, y olvidarse del servicio que necesitan los otros, de pues gastar ese tiempo, pues o al menos una buena parte de él en planear el apostolado, hablar con esta persona, con la de más allá, atender a aquel, abrir un espacio para un medio de formación, planear no sé, una labor social, una visita a unos pobres, un retiro. A veces no se programa eso, que no hay tiempo, está uno metido mucho en sus cosas. Pues bueno, una manera de vivir la humildad es olvidarse de uno mismo y darse cuenta que ese tiempo, que esas fuerzas están para los demás y dedicarse a escribir, a llamar, a cuadrar, a servir en esa mediación apostólica cumplida con la alma sacerdotal. Vemos entonces que la humildad es un factor clave en nuestra lucha por la santidad, poder dar gloria a Dios con nuestra pobre vida convertida en servicio a Él y a los demás, con esta conciencia
de ser ministros, servidores, afrontaremos las humillaciones exteriores y las que nos causan nuestras propias miserias con una esperanza confiada en la omnipotencia de la gracia de Dios. Así lo aconsejaba San José María en esa carta que citamos antes, la carta número 2, y decía: cuando llega la noche y hago el examen y echo las cuentas y saco la suma es pauper servus et humilis, siervo pobre y humilde. Digo muchas veces el Salmo 51, en realidad lo decía todas las noches: un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, tú no lo desprecias. No lo digo con humildad de garabato. Si el Señor ve que nos consideramos sinceramente siervos pobres e inútiles, como el Evangelio, que tenemos el corazón contrito y humillado, como el Salmo 51, no nos despreciará. Nos unirá a Él, a la riqueza y al poder grande de su corazón amabilísimo. Esta conciencia de saberse siervo pobre y humilde caracteriza mucho a los santos. Uno lo ve en Juan Pablo II, en esas memorias que escribe Joaquín Navarro Valls, pues todas las cosas que hizo. Pues en última instancia acabó con el comunismo, pues, o con la caída del, que a algunos todavía les sigue doliendo tanto. Y hombre, que eso dependa de uno. Bueno, y toda la evangelización que hizo durante 25 años, más de 25 años al frente de la iglesia, alguna vez se lo decía Joaquín a él, ¿no? Santo Padre, qué labor la que ha hecho usted, ¿no?, en la historia. Y decía: no, somos simplemente siervos pobres y humildes, que solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y Benedicto XVI, que fue su escudero en esa labor y que le ayudó tanto en sacar adelante pues esa misión que Dios le confiaba, cuando fue elegido su sucesor, igual. Lo primero que dijo fue: pues estos cardenales han elegido a un pobre operario de la viña del Señor. Es muy bonito que siempre se les caracteriza su humildad precisamente por eso, por considerarse un siervo pobre y humilde. Y tendremos, sobre la base de esa humildad, concluida la carta de San José María, el endiosamiento bueno. El endiosamiento de quien sabe que nada tiene de bueno que no sea de Dios, que Él de sí mismo nada es, nada puede, nada tiene. Esto está ahí haciendo o exponiendo por escrito lo que él mismo decía, ¿no? Yo no soy nada, no tengo nada, no valgo nada, no puedo nada, soy la nada, pero tú, Señor, lo eres todo. Entonces sobre esa humildad viene el endiosamiento bueno, lo puedo todo porque soy hijo de Dios, en contra del endiosamiento malo del diablo que dice Adán y Eva como tentación: ustedes serán dioses. Bueno, pues vamos concluyendo nuestra oración y pensamos, decíamos desde el comienzo que Jesús es ejemplo de humildad. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Humildad desde la encarnación. Y obviamente para encarnarse, pues buscó una persona humilde como la Virgen Santísima, la que había creado sin mancha de pecado. Y pues cuando la Virgen visitó a su prima Isabel para servirle, mientras nacía Juan Bautista, exclamó en su canto que el Magnificat que la vocación que había recibido se debía a que el Señor había mirado la humildad de su esclava. Y agregó que Dios derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, como veíamos en el Evangelio de hoy: el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. A ella, a la Virgen, que se humilló y por eso fue enaltecida, le pedimos que interceda ante su Hijo para que sigamos su ejemplo de coherencia, de rectitud de intención, de servicio, de humildad. De esa manera mereceremos que el Señor valore también nuestra conducta con sus palabras: el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.